Buenas, ¿cómo están? Bueno, otro encuentro, qué fantástico, ¿no? Estos encuentros a través de una cámara, que yo pueda contar mis vivencias, que ustedes me puedan conocer y que podamos compartir en parte esto de la pintura. Pero hoy no voy a hablar tanto de la pintura. Sí, importante decirles que a través de la pintura o por la pintura, o en este caso por la acuarela, se me enriqueció tanto la vida, tanto, me cambió tanto. Yo, cuando les digo a todos que se acerquen a pintar, como a cualquier faceta del arte, yo creo que la música, la escritura, todo nos lleva a ese lugar fantástico de espiritualidad, donde uno recrea la vida de uno y el transitar, ¿no? Con los avatares y con las cosas que nos pasa todo el tiempo, a todos. Pero cuando uno encuentra un refugio en el arte, en este caso, en mi caso, la acuarela que amo, a los lugares que me ha llevado, que ahora a la distancia, después de más de 20 años, 25 años que estoy pintando, 23, 22 años de docencia, que es lo que más me enriqueció. Entonces, está bueno que les cuente un poquito de este transitar. La pintura, nosotros cuando pintamos, que es cuando desarrollamos eso que tenemos por dentro, es como empezar a vincularnos con todo el exterior, en mi caso con la naturaleza, y todo eso que tenemos guardado en la memoria, en el alma, y que es una manera de poder acercar al otro, que a través, en este caso, en mi caso, de la pintura de la acuarela, pueda emocionar al que lo observa, es algo fantástico que yo nunca lo había pensado y que se lo transmito para que todos hagan la prueba y conozcan el potencial que cada uno tiene, que yo tampoco no lo sabía que lo tenía. En otros podcasts ya he contado que después de quedar sola y empezar a soñar y disfrutar de la libertad, de reconocerme, bueno, aparece la pintura, aparece mi Ikigai, mi razón de vivir. Y les voy a contar estas anécdotas, pequeñas o grandes anécdotas, estas vivencias, que cada uno va a tener la suya, por supuesto. Pero, por ejemplo, en una oportunidad, o mejor dicho, cuando yo era niña, disfrutaba mucho de un paseo una vez al mes o mes y medio, donde mamá nos llevaba al campo, a Pontevedra más precisamente, que es una localidad de Merlo, y que íbamos como mi hermanito y yo a pasar ese fin de semana a un campo de claveles, donde había un niño que queríamos mucho y donde ese fin de semana aparecía la mejor mamá del mundo, porque mi mamá se transformaba, porque iba a reencontrarse con su mejor amiga y éramos muy felices. Pero bueno, pasó la vida, pasó el tiempo y como dije antes, cuando quedo sola empiezo con la pintura. ¿Y por qué les cuento esto? Porque gracias a eso de estar pintando, y en ese momento yo recién empezaba con el tema de las redes, me voy contactando con otros pintores, y entre ellos con un pintor, un muralista, que esa había sido la asignatura pendiente y, bueno, que me gustaba mucho. Y cada vez que este pintor inauguraba algún mural y lo subía, yo veía en ese video
alguien que me resultaba conocido. Pero bueno, como dije, pasó la vida, 50 años, es mucho tiempo. Pero después me di cuenta que esa persona que aparecía al lado de este pintor me remontaba a algo. Bueno, pero para sacarme la duda, a través de Facebook, me contacto y le pregunto si ella era Cristina, la hija de Adela, porque yo era Julia, la hija de Celina, y efectivamente era ella. Y es el mejor recuerdo de la infancia, es el mejor recuerdo de eso vivido, de esa felicidad. Entonces empezamos a contactarnos y al poco tiempo, hablo de 50 años, yo estaba exponiendo en el Jardín Japonés, como todos los años, a fin de año, la muestra anual de mi taller. Y su pareja, el pintor exponía en Buenos Aires. Ella no vivía en Buenos Aires. Y bueno, y entonces aprovechó ese encuentro y me vino a buscar al Jardín Japonés, vino a mi muestra. Y ese abrazo interminable y esa emoción infinita, y ahora sí estamos comunicadas. Y bueno, eso se lo debo a la pintura, porque si yo me hubiera dedicado a otra cosa, seguramente ese encuentro no se hubiera dado. También nosotros los que pintamos hacemos algo en soledad, donde volcamos todo lo que sentimos, nuestros sentimientos. A veces sale bien, otras veces no. A veces lo que a mí me gusta, a los demás no. Y otras veces eso que nosotros hicimos impacta y emociona al otro. Entonces, cuando armamos las muestras, cuando uno expone dentro de una feria de arte, cabe esa posibilidad. En mi caso, la última muestra que yo había hecho, porque después de eso dejé de exponer por distintos motivos, especialmente por la carencia tecnológica mía, que me impedía, digamos, cumplimentar con aquellos que me pedían los galeristas, ¿no? Desde un flyer, el armado de la fotografía, etcétera. Pero bueno, quiero contar de esta muestra que fue una feria de arte en el Palacio San Miguel, porque ha tenido muchas connotaciones, y yo les digo eso, que pintando, si ustedes exponen, también, naturalmente, cada uno va a hacer su experiencia, pero les pueden ocurrir cosas maravillosas, como me pasó a mí en esa oportunidad. Alguien que ama el arte, que ama la pintura, que ahora es curadora de arte y tiene un cargo importante como en la Galería de Arte del Banco Ciudad. En esa oportunidad, y estoy hablando de hace 10 años aproximadamente, ella me convoca, pide mi contacto, bueno, para darme una oportunidad para exponer en el Banco Ciudad. Pero ella me explica en ese momento que iba a pasar por un jurado de admisión, naturalmente. Bueno, yo llevé una obra con mucha emoción, muy agradecida porque me había elegido, porque le había gustado lo que yo hacía en ese momento, y no aprobé. No me aceptaron. Otra vez pasaron muchos años, como 8 años. Y en plena pandemia, Paulina Becerra, que le estoy muy agradecida, nuevamente se acordó de mí, pero ya no pasaba por un jurado. El jurado era ella. Y bueno, y a partir de ese momento, yo tengo el privilegio de estar en la Galería de Arte del Banco Ciudad. Estas son pequeñas, grandes cosas que a uno le pueden pasar exponiendo. También en esa oportunidad
había venido un grupo muy importante de muy buenos pintores, especialmente de óleo, del sur, de Río Negro. Más precisamente, bueno, eran todos de Río Negro, pero el que manejaba el grupo era de General Roca. Bueno, en ese momento su mujer, que era la directora de arte, se acercan al stand donde yo estaba exponiendo y bueno, tuvimos una hermosa charla y me proponen si quería dar 2 seminarios completos en el centro cultural de ellos. Y ahora acá entra otra reflexión y entra algo fantástico. Qué maravillosa es la gente del interior. Yo no firmé ningún contrato. Ellos me llevaron, me atendieron. El seminario fue un sábado y un domingo de 10 a 18. Y fue la experiencia, una de las experiencias más bellas que yo tuve con el arte, con la pintura. No solamente como ellos me atendieron, sino el grupo, la gente. Fueron más de 20 personas por jornada. Y yo siempre, cuando volví, mis alumnos me preguntaban cómo había sido, y yo lo resumía en 3 frases. Nunca me agradecieron tanto, nunca comí tanto, y nunca recibí tantos elogios, y como dije antes, tanto agradecimiento. Pero hubo un hecho que yo valoro muchísimo. En estos momentos que cada uno mira lo suyo, que aunque firmes algo no se te respeta. Yo no había firmado nada. Habíamos acordado un monto. Y cuando Pepe Miranda me tenía que liquidar, yo vi que me estaba dando mucho más. Y yo dije, no, mirá, te equivocaste. Y él me contestó, no, vino mucho más gente de la que yo pensaba y la gente se fue muy agradecida. Y eso me ocurrió a mí. Pero no solo eso. Cuando yo llego el primer día, yo estaba en un hotel muy cerquita del centro cultural. Y veo una mesa puesta, pero un desayuno que yo decía, esto es una fiesta, pero si ahora vamos a trabajar. Y ellos me dijeron, no, sí, digo, pero son las 9 de la mañana, no vamos a comer todo esto. Bueno, no, vos no comas. Pero la gente se levantó a las 3 de la mañana para llegar a este seminario. Está viniendo gente de Villa Pegüeña, de otros lugares de 250 kilómetros, de 300 kilómetros de General Roca. Y uno ahí se siente tan pequeño y ahí uno se siente tan poca cosa que cómo uno no va a dejar todo lo mejor que uno tiene para transmitirles, para enseñarles, para poder compensar todo ese esfuerzo. La gente del interior del país tiene una expectativa y tiene una amorosidad y un desarrollo para el arte increíble. Bueno, y otro hecho también me pasó también en Río Negro, Allen, Río Negro, una localidad muy cerca de General Roca, donde Armando Gentili había armado una galería de arte bella, donde me invitó, donde llevó mis cuadros, donde me armó una exposición, donde vinieron gente de la colectividad japonesa desde distintos lugares y fui muy obsequiada y me pasó algo fantástico. Pude dar un taller en un 9 de julio, feriado, a los niños de una escuela de Allen. Esos niñitos que pintaron, les hice pintar un paisaje, todo fue improvisado.
y, y después querían que yo les firmara la obra. Yo no quise, yo quise que ellos firmaran su obra. Y yo les pintaba a cada uno unas aves en vuelo. Esas son experiencias que uno va a llevar siempre. Y repito, gracias a la pintura. Entonces, yo les digo, prueben, no se limiten, todos pueden pintar, mejor, peor, no importa. Primero hay que tenerse paciencia. Segundo, es experimentar, hay que probar, porque uno tiene un potencial que si no lo hace, nunca lo va a descubrir. Y bueno, de esto, en este transitar, me pasaron muchas cosas. Y ahora, para terminar, les digo yo, hoy, el viernes, el martes cumplí 80 años. Y uno diría, sí, es un horror cumplir 80 años. Pero si para todo lo que yo recibí, desde el martes a las 0 horas, a este momento, yo me emociono. Y le digo la verdad, vale la pena cumplir 80 años. No se lo pierdan. Porque he recibido tantas gratificaciones que jamás, yo que fui una niña tímida y una niña que recibió bullying, y ahora repito que gracias a la pintura, hoy puedo decirles que con 80 años soy muy feliz. No se lo pierdan. Pinten todos. Bueno, vamos a seguir. Hasta la próxima.